Joaquín y Antonio, bueno, puedo decir dos cosas buenas. Primero, pues que son muy buenos arquitectos, jóvenes. Y lo segundo, que somos buenos amigos. Y con eso creo que está dicho mucho, ¿no? Además, pues hemos compartido éxitos, fracasos y también buenos momentos dentro y fuera de la arquitectura. Los dos, para los que no los conozcáis, porque no seáis de Pamplona o no hayáis estudiado con nosotros en la escuela, los dos son arquitectos por la Escuela de Pamplona, de la Universidad de Navarra. Los dos se graduaron en el 2013. Joaquín trabajó después de acabar la carrera durante unos años en el estudio de Pachimangado, y Antonio pues ha dedicado tiempo también a la investigación y a la docencia, pues realizando un doctorado que terminó hace un año ya, Antonio, ¿no? O quizá un poquito más, ¿no? Un poquito más. Bueno, y sigue en ello colaborando en la escuela, en el departamento de proyectos, en el taller de expresión gráfica y de creación arquitectónica, y bueno, también tengo el gusto de compartir con él labores editoriales en la revista RA. No obstante, como digo, pues los dos son, creo que, buenos amigos, son magníficos arquitectos y con un futuro estupendo por delante que vamos a seguir viendo. Estoy seguro de ello. Creo que ellos os van a contar bastantes cosas que serán muy interesantes y os dejo ya con ellos. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar yo quería agradecerte, Jorge, la presentación y agradecer a la escuela la iniciativa y a su vez, bueno, el habernos invitado, ¿no? y permitirnos que poder enseñar o que se dar a conocer nuestro trabajo un poquito más, ¿no? Y nada, con este agradecimiento le paso la palabra a mi socio, Antonio, y amigo, y que él seguro lo va a explicar todo mucho mejor que yo. Y nada, adelante. Bueno, pues, como decía Joaquín, pues muchísimas gracias a la escuela, a la organización de este evento. Yo creo que es algo que aporta mucho, sobre todo ahora, como vamos a ver, con esta conferencia hemos intentado enfocarlo de alguna manera a los alumnos y a jóvenes arquitectos que acaben de terminar la carrera ahora y que anhelan o que desean comenzar con su labor profesional en los próximos años. Y yo creo que por aquí, como digo, va a discurrir sobre todo la presentación, en la que, claro, nosotros reflexionábamos sobre qué contar o cómo contar o cómo abordar una presentación de este tipo, y nos dábamos cuenta, sobre todo pues, pensando un poco sobre el título, que construir, pues hemos construido poco y hemos pensado lo justo, ¿no? Sin embargo, yo creo que los dos coincidíamos en que más que las cosas que hemos hecho, nuestra experiencia, ¿no? el cómo hemos llegado aquí o cómo ha sido estos años, pueden ser de alguna manera, pues yo creo que evocadores o inspiradores para alguien que está acabando la carrera o que está pensando en establecer una práctica profesional, ¿no? Voy a proceder a presentar la pantalla. Esto es. Entonces, por si alguien me puede confirmar que se ve bien. Se ve, Antonio. Perfecto. Bueno, pues como decía, nosotros, y como nos decía Jorge, nosotros acabamos la carrera en 2013. En 2013 pues no había una pandemia mundial, ¿no? Que eso que nos situase a todos en un panorama poco optimista, pero desde luego las circunstancias económicas y arquitectónicas tampoco nos llevaban a un optimismo desmedido, ¿no? Nosotros sacamos la carrera en una situación en la que, bueno,
las circunstancias, como digo, no eran las más favorables y prueba de ello es el hecho de que pues, muchos compañeros nuestros decidieron emigrar pues, para buscar mejores condiciones laborales o profesionales, ¿no? Y nosotros, sin embargo, desde el principio tuvimos muy claro que queríamos pasar un tiempo formándonos, ¿no? un tiempo adicional formándonos, ¿no? Y de repente nos encontramos con una situación que nos resultaba, que no nos la esperábamos en un primer momento, pero que nos resultó muy enriquecedora, ¿no? Era una situación que se propició a raíz de nuestro interés por el contar o desarrollar infografías, ¿no? Que nos puso ante la capacidad de poder trabajar de manera muy cercana con arquitectos de nuestro entorno, ¿no? Y que necesitaban este tipo de servicios y que pues por la situación en la que se encontraba la profesión en ese momento nos permitió trabajar con ellos pues de una manera muy, muy cercana, ¿no? De una manera que seguramente en otras circunstancias pues no podría haber sido posible, ¿no? Y de esta manera, bueno, aquí traigo algunas imágenes, ¿no? Pues desde el 2013 hasta 2016 pues pudimos trabajar, pues como veis aquí, con Tabo Nkeleache, con Ignacio Lite, Javier Larraz, con el propio Jorge, Rubén, Josean, con nuestro director, con Miguel Ángel Alonso, con Francisco Mangado, con todo el equipo de IDOM, ¿no? Con César Azcárate, con Iñaki Garay, con José María Sánchez García. Bueno, he traído en general un pequeño resumen de una serie de colaboraciones que hicimos durante estos años y que nos permitieron trabajar de una manera que la verdad es que con el tiempo hemos sido capaces o somos capaces de ver que ha sido extremadamente enriquecedora, ¿no? Porque, como digo, fueron unas relaciones muy intensas y muy cercanas que nos permitieron pues, pulsar de una manera muy, muy directa el cómo un estudio de este tipo en estas circunstancias iba desarrollando sus proyectos y que de alguna manera pues, nos metió ese gusanillo en el cuerpo, esas ganas de empezar algo que obviamente se encontraba muy relacionada con el desarrollo de concursos y de proyectos en un ámbito pues más o menos cercano, ¿no? Y claro, gracias a esta dinámica pues tuvimos la enorme fortuna de encontrarnos con algunos arquitectos que, como vais a ver ahora, pues no solo han sido compañeros de trabajo, sino que han acabado siendo pues grandes amigos, ¿no? Y en este sentido, pues el primer estudio al que nos queremos referir y que todos yo creo que seguro conoceréis es el estudio Pereda Pérez, formado por Carlos Pereda y Óscar Pérez, que en estos años, como digo, que empezamos a colaborar con muchos arquitectos, pues ellos nos dieron la oportunidad de ayudarles y de formar parte de alguna manera de su proceso de trabajo y que fruto de ello pues se dieron las circunstancias para que más adelante se propiciase una colaboración un poco más cercana, ¿no? Como digo, en 2015, pues Carlos y Óscar, con muchísima generosidad por su parte, pues nos dieron la opción de pasar a la acción, ¿no? De formar parte junto con ellos, no ya como pues, un equipo de realización de infografías, sino formar parte de un equipo que realizase un concurso. Sí, perdona. Bueno, sin más. Un equipo que realizase un concurso para unas oficinas en Pamplona, ¿no? Un pequeño concurso restringido del cual pues resultamos ganadores y pasó a ser pues la primera obra a la que tuvimos la suerte de poder acceder, ¿no? Voy a pasar, yo creo que un poco rápido por él porque yo creo que es un proyecto conocido porque, entre otras cosas, Carlos y Óscar tuvimos la suerte de verle hace poco en la escuela y contaron esta intervención, ¿no? que se produce aquí en Pamplona, a pocos metros de su estudio, de hecho, en un edificio de una
construcción muy reciente, un edificio de viviendas en el Soto del Cairo, en cuya bajera, ¿no? en cuya planta baja, pues un empresario decide instalar unas oficinas para una ingeniería, ¿no? El escenario, bueno, aunque para nosotros era, por supuesto, muy ilusionante, era un escenario que visto de manera objetiva, pues quizá podía ser un tanto anodino, ¿no? Y era anodino porque se trataba de un edificio pues un tanto anónimo, ¿no? Sin que les falte el respeto a nadie, pero con unas características arquitectónicas que hacían que esta planta baja pues le faltase muchísimo carácter, ¿no? Como se puede ver en la planta, pues era un espacio intrincado, era un espacio con muchos recovecos en el que las instalaciones, la estructura, pues caía donde buenamente podía, y en el que rápidamente nos preocupó cómo se podría establecer una estrategia que ordenase de alguna manera este espacio al que claramente pues le faltaba una jerarquía, ¿no? Un orden que era más que necesario, ¿no? En este caso, la estrategia, pues después de darle vueltas, ¿no? Se acabó materializando en una propuesta muy radical y muy concreta que, a través de un plano, conseguía de alguna manera acotar unas zonas de trabajo y, como decía, pues jerarquizar de alguna manera estas zonas de trabajo con respecto al resto del local, ¿no? En estos diagramas yo creo que se entiende muy bien la propuesta, ¿no? Como digo, el espacio estaba completamente desordenado, era un conjunto de recovecos, y primero lo que se hace es que, como se puede ver con esta línea, digamos, magenta, se traza una línea que introduce un primer orden que albergará los espacios de servicio de la propuesta, ¿no? Y sobre ella, bueno, más bien colgada por encima de ella, va a aparecer un plano que, como digo, acota los ámbitos de trabajo, ¿no? Todo esto, toda esta operación que tiene que ver con los espacios de trabajo, además se encuentra matizada por esta intención última de establecer un nuevo orden en este espacio interior, ¿no? Y esta voluntad de introducir un nuevo orden tiene un reflejo quizá todavía más evidente en lo que pasa en la fachada, ¿no? Como se puede ver en la planta, pues la fachada original no respondía directamente a un criterio pues más allá que el meramente estructural y de servicio, ¿no? Donde había caído el pilar o donde había caído la cometida de gas, de agua o cualquier bajante, pues había aparecido un machón, y nosotros lo que proponíamos al interior era modificar esa geometría, otorgando profundidad a la fachada para que la fachada interior del local presentase una pauta que generase unos huecos de una misma distancia, ¿no? Este proceso se ve, yo creo que se ve, o sea, se evidencia sobre todo en las secciones, ¿no? Donde, como veis, pues el plano introduce una cota bajo la cual se sitúan los principales espacios de trabajo, ¿no? Y sobre ella el proyecto lo que intenta es que el espacio a la vez pues parezca lo más amplio posible. Como se puede ver en la imagen, esta idea del plano que ordena todo un espacio tiene también pues una repercusión que va más allá del propio ejercicio de interiorismo, ¿no? Porque la visión en conjunto de la propuesta, desde una visión urbana, pues intenta unir o dar coherencia a todo un espacio que
pues que como decía, ¿no? Por la propia configuración inicial del edificio había perdido pues, por mucho carácter, ¿no? Este espacio, además, acaba siendo configurado por el plano no solo a nivel espacial, sino a los otros niveles, ¿no? a los que se acerca la arquitectura, ¿no? Como en este caso, pues las necesidades de iluminación que tiene un espacio de oficinas y que acaban integrándose todos en esta pieza, ¿no? El plano, de esta manera, no solo configura una imagen atractiva o da profundidad espacial al espacio, sino que integra o intenta integrar la mayoría de las instalaciones de este local, ¿no? Como digo, bueno, voy a pasar por estas fotos porque la verdad es que, bueno, pues hemos tenido la suerte de que han sido publicadas en varios sitios, muchos seguro vosotros las conocéis, pero yo creo que estas imágenes, en estas imágenes se sintetiza un poco lo que contaba al principio, ¿no? Una banda de madera que acoge todos los espacios de servicio de las oficinas, el plano que acota en altura todos los espacios de trabajo y esta fachada que no solo sirve como de colchón y otorga profundidad a la fachada, sino que a la vez ordena ese espacio interior, introduciendo un ritmo de huecos que siempre mantienen la misma distancia. Esa fachada, a la vez, bueno, como digo, introduce una profundidad que ayuda pues, a que esa relación entre el interior y el exterior, que siempre pues, produce tantos momentos de intensidad en la arquitectura, haga o ayude a que la carpintería pues, desaparezca los huecos y tenga pues, el menos impacto posible en la propuesta, ¿no? Entonces, estos espacios de trabajo pues, no solo tienen una iluminación pues, más necesaria, sino que además tienen una relación muy íntima con lo que está pasando en ese final del Skylook, que por otro lado es un espacio de cierto interés, ¿no? Además, esas geometrías, pues, o sea, esa doble geometría de la fachada del edificio y la fachada interior que se genera en la propuesta, pues realmente a nivel espacial nos generó una serie de sorpresas que una vez construido, pues resultaban muy, muy agradables, ¿no? Claro, como en todo proyecto de este tipo en el que un simple gesto colmata toda una propuesta, pues quizás los espacios de mayor intensidad se producen en los extremos, ¿no? En el espacio de la entrada, un mueble casi de chapa que se introduce a modo de rampa, nos introduce en el local y en el otro extremo, en el extremo contrario, una suerte, el final del plano conforma una suerte de baldaquino que es el espacio de reunión y el despacho pues, del director de la empresa, ¿no? Y por supuesto, luego aparecen ciertos espacios intermedios que, como decía, pues a priori pues, en la planta pueden acabar pareciendo espacios residuales o de alguna manera menos interesante, ¿no? Que esta relación que se con la fachada, sin embargo, acabaron siendo espacios que pues, nos recuerdan que tenemos que estar pendientes de cómo se resuelven todos los intersticios de este proyecto, ¿no? Como digo, y como decía al principio de la presentación, para nosotros este proyecto fue pues, no solo una oportunidad enorme, sino claro, un aprendizaje pues a todos los niveles, pues muy, muy intenso, ¿no? Porque, claro, uno se da cuenta rápidamente cuando tiene la posibilidad de trabajar con gente como Carlos y Óscar que la arquitectura es un oficio, ¿no? Y un oficio hace que conseguir que un concepto como colgar un plano
no solo requiera pues, la ideación o el encuentro feliz con esta propuesta, sino que necesita un desarrollo constructivo que intensifique los valores de esta idea, ¿no? Y para ello, pues necesitas ser capaz de minimizar en la medida de lo posible las afecciones o las servidumbres que generan pues cosas como esto, ¿no? Como puertas, como instalaciones, como flujos de aire. Necesitas que de alguna manera desaparezcan para que el plano, o en este caso el leitmotiv del proyecto, sea el verdadero protagonista, ¿no? Yo creo que Joaquín y yo somos muy, muy conscientes de que enfrentarnos a este proyecto pues con el saber hacer de Carlos y Óscar, pues para nosotros era una garantía total y nos ofrecía una seguridad enorme pues a la hora de afrontar esta escala, digamos, 1-1, ¿no? Que sabíamos que iba a salir muy bien y que nos sirvió, pues, como digo, pues para realizar una primera obra en la que todo pues, saldría muchísimo mejor de lo que se espera de un arquitecto novel, ¿no? En este caso, pues claro, el mérito es indudable, ¿no? Nosotros pues, nos sentimos enormemente agradecidos, ¿no? Sin embargo, pues claro, la suerte que tiene el poder trabajar de esta manera es que uno recupera, ¿no? O sea, es capaz de analizar situaciones que a priori pueden parecer distintas y aplicar pues, conocimientos y lo que uno va aprendiendo en otros proyectos, ¿no? Entonces, casi durante la ejecución de la obra de las oficinas que estaba contando, nos surgió la posibilidad de enfrentarnos a un proyecto en Baquio que también resultamos ganadores de un concurso. En este caso, pues Joaquín y yo ya como un equipo en solitario, y en el que se volvían a dar unas circunstancias, pues, de alguna manera similares, y nosotros volvimos a enfrentarnos al problema, pues de una manera también, como veréis, ciertamente parecida, ¿no? En este caso, el espacio Nodino no era un plan de nuevo desarrollo en Pamplona, sino, bueno, más una de las principales calles de la ciudad de Baquio, en la que se encuentra su ayuntamiento y un colegio, y que lo mismo, ¿no? Con el máximo de los respetos, pues arquitectónicamente se encuentra caracterizado por esta arquitectura que podemos catalogar de no sé, de neovasca, ¿no? En la que los valores de la arquitectura tradicional del norte de España, ¿no? Que está marcada por la senda de unos, no sé, de unos muros potentes, pues acaban desvirtuados completamente por un conjunto de lenguajes que a todas luces son al menos difíciles de entender, ¿no? Entonces el proyecto se enmarca en esta ubicación y se trataba de una cosa muy sencilla, ¿no? De urbanizar esa plaza del ayuntamiento y de generar un espacio cubierto que sirviese para el colegio tanto de nueva entrada como de área de juegos, ¿no? Como digo, el proyecto era muy, muy sencillo. Sin embargo, a nosotros la preocupación por intentar integrarnos, adaptarnos o cómo se podría introducir una pieza en un entorno de este tipo, en los que obviamente pues, también quiero intervenir, nos generó una gran discusión, ¿no? y una manera de acercarnos al proyecto que, como veréis, pues tiene ciertas concomitancias con el proyecto anterior, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque a lo único que fuimos capaces de agarrarnos, o por lo menos de manera como más evidente, fue al espesor de estas losas que salían en el colegio
una construcción, por otro lado, muy, muy extraña. Pero la única manera que fuimos fue volver a utilizar el recurso este del plano, ¿no? Nos propusimos el resolver un plano de 12 metros de ancho por 24 de largo con un único plano de 36 centímetros de grosor en el que se integrase una vez más todo, ¿no? Y en este caso, al contrario de lo que pasaba en las oficinas, que era un plano pues que con la ligereza de los pilares parecía flotar, iban a ser los apoyos en un juego, digamos, un poco retórico con lo que estaba pasando en el edificio anexo, el que iba a intentar dotar de cierta, no sé, por así decir, personalidad o cierto arraigo con igual una cultura un poco más comprometida con el material o con el peso como es, o por lo menos como son los referentes que tenemos nosotros en la cabeza de la cultura contemporánea vasca, ¿no? Entonces, en este sentido, como digo, pues el proyecto no pasaba por ser más que eso, ¿no? Un plano lo más ligero posible que se podía, con madera que se va apoyando en unos pies de hormigón que se integran o que intentan integrar el mobiliario urbano y que, pues que mediante la eliminación de elementos de servicio como son canalones o todo tipo de tuberías, de bajantes, pues intentábamos que fuese lo más limpio posible, ¿no? Como digo, volvíamos a recuperar esta estructura de hacer lo menos posible, en este caso, pues intentando adaptarnos de alguna manera a la preexistencia de este colegio, ¿no? Como veis, son proyectos completamente distintos, pero que de alguna manera se enfocan desde una perspectiva similar, en el sentido de lidiar con lo mínimo, ¿no? Con lo justo, para que el proyecto tenga cierto carácter y personalidad propia, ¿no? Como he dicho al principio, bueno, la experiencia con Óscar y Carlos, pues sin duda fue una de las que nos lanzó, pero junto con ellas, pues tuvimos la suerte de participar en otros equipos, en un régimen similar, y en este caso, pues nos gustaría traer también este concurso que realizamos junto con Jorge, con su socio Rubén y con Roberto Ercilla, y que nos sirvió también para reflexionar sobre la capacidad o sobre la posibilidad de construir un edificio muy compacto, un edificio de un perfil, digamos, bajo, en el que como se ve muy evidentemente en la planta, todos los servicios pasan a formar una banda perimetral que se perfora para introducir luz, y el proyecto de Paraninfo y de Auditorio vive de dos espacios interiores, de dos patios, que por otro lado, sin duda tienen mucho que ver con la historia de las universidades, ¿no? Y este proyecto, que además, a pesar de todo, pues está ahora empezando su construcción, nos sirvió también para reflexionar cómo, a través de estrategias de proyecto que podrían ser dudosas o que tienen quizás referentes muy cercanos a la cultura arquitectónica, digamos, del contexto, pues, del norte de España o del norte de Europa, ¿no? Que tiene que ver con la compacidad, también podrían llegar a funcionar o por lo menos tiene elementos que nos hacen reflexionar sobre cómo podrían funcionar en climas tan distintos o tan dispares como el clima malagueño, ¿no? Y que se adaptan pues mediante la inclusión de elementos arquitectónicos que tamizan esa arquitectura en puntos pues como este patio tan singular, ¿no?
y que, como se puede ver en la sección, se va escalonando, se va subdividiendo en distintos ámbitos que, por supuesto, se relacionan con espacios de trabajo al interior, ¿no? Como pasaba con los dos proyectos que hemos enseñado antes, este proyecto, a su vez, luego a nosotros nos ha dado pie para volver a reflexionar sobre los mismos temas, en este caso en solitario, ¿no? Pues con proyectos que recogen ideas que se veían en este Paraninfo, como puede ser esta propuesta que realizamos para la ampliación del Auditorio Maestro Padilla en Almería, que volvía a recuperar la idea de un volumen muy compacto, que transpira a través de un patio, o la propuesta que hicimos para una biblioteca en Madrid también a finales de año, ¿no? Concursos que, si bien no tuvieron la fortuna que tuvieron tanto el de Paraninfo y Auditorio, pues es evidente que vuelve a poner en evidencia cómo estas colaboraciones con grandísimos arquitectos a las que hemos tenido la suerte de acceder, pues nos han servido para seguir o quizá acceder a ideas de grandísimo valor y que hemos tenido la suerte de poder ir desarrollando, ¿no? Y claro, esta relación que hemos establecido con estos arquitectos, con profesionales que están pues a un nivel pues mucho más de experiencia, muchísimo más alto que nosotros, no solo se ha traducido en colaboraciones directas, sino que uno se da cuenta que mediante pues, simplemente la conversación o el encuentro cercano con este grupo de amigos, ¿no? Pues al final uno acaba viviendo la arquitectura o los primeros encargos, digamos, personales, pues de una manera pues, muy particular, ¿no? Entonces, os traigo esta casa que fue nuestro primer encargo privado y que, bueno, está a punto de finalizar. Os traigo unas fotos de obra muy reciente y que se desarrolla en un pueblo de aquí cerca de Pamplona, a unos 15 kilómetros de Pamplona, que se llama Lerruz, y que da la casualidad de que, bueno, ahora vuelvo un momentito a la planta, da la casualidad que cuando recibimos el encargo y empezamos a desarrollar el proyecto junto con los clientes, nosotros nos encontrábamos en paralelo desarrollando el proyecto de las oficinas que he enseñado antes prácticamente todo el tiempo en el estudio de Carlos y Óscar, ¿no? Y por aquel momento Carlos y Óscar estaban desarrollando esta vivienda es una vivienda espectacular que ha sido recientemente galardonada en los premios de COAM y que pues obviamente de alguna manera pues se introdujo, ¿no? Se introdujo en nuestro subconsciente y como digo, conversaciones y ver su proceso de trabajo pues nos ha influido nos influyó y nos sigue influyendo de manera muy determinante a la hora de afrontar este proyecto, ¿no? Un proyecto que, como se puede ver en esta planta, pasa a formar parte de un conjunto de edificios muy, muy pequeño. Como veis, Lerruz tiene poco más de 15 casas. Sin embargo, el solar se encuentra en un punto muy singular porque de todas las edificaciones de este pequeño pueblo, la propiedad es también propietaria de un palacio del siglo XVII, que ahora mismo es casa rural, y el edificio, y bueno, la nueva casa tenía que convivir de alguna manera con este edificio, ¿no? El proyecto, además, pues presentaba muchísimas, yo creo que muchos puntos en común con la vivienda de Carlos y Óscar, ¿no? En primer lugar, el proyecto se situaba
en el borde del pueblo, al igual que su casa se sitúa en el borde de Gorraiz y se proyecta hacia unas vistas espectaculares, ¿no? Unas vistas espectaculares del valle que sin duda ya de manera natural orientan la casa, ¿no? Sin embargo, claro, el entorno cercano, pues en este caso es un entorno que a nivel material está muchísimo más caracterizado y tiene muchísima más presencia, o digamos una presencia muchísimo más determinada que la que se podría encontrar Carlos y Óscar, porque nos encontramos en un núcleo urbano muy denso, formado por, o sea, no muy denso, perdón, sino formado por una arquitectura, digamos, de unas propiedades muy densas, ¿no? De una arquitectura tradicional, de piedra, de mortero, que además tiene un par de puntos para mí, de una plasticidad muy, muy, muy evidente y que, pues, al igual que las vistas nos determinaban casi antes de empezar la orientación de la casa, pues este mundo material que rodeaba el solar parecía determinarnos de la misma manera que el solar iba, o sea, que el proyecto iba a tener que estar pues muy, muy caracterizado por esta arquitectura tan cercana, ¿no? Además, esta preocupación no solo era nuestra, esta preocupación era en gran medida una preocupación de la propia propiedad que quería una vivienda que de alguna manera se integrase en este entorno, ¿no? Una vivienda que se integrase en este entorno a nivel volumétrico. Querían una vivienda que, por así decirlo, no llamase la atención, y una vivienda que se integrase también a nivel material, ¿no? Ellos nos insistieron desde el principio porque querían una casa de piedra y una casa de teja. Estas cuestiones matizan mucho el comienzo de un proyecto, el saber que tienes que trabajar con estos elementos, sin duda te pone en guardia, ¿no? para acometerlo, pero la verdad es que una vez allí, una vez que paseas por esas calles y que te das cuenta dónde estás actuando, pues todo parece más natural de lo que a priori pues es el enunciado, ¿no? El enunciado o el encargo del proyecto, ¿no? Como digo, bueno, como se puede ver en esta imagen, la concomitancia con el proyecto de Carlos y Óscar se vuelve a hacer evidente en el sentido de que la propuesta rápidamente no solo se abre hacia ese paisaje, sino que se caracteriza por dividir el programa en dos partes, siendo la parte superior la destinada al programa público de la vivienda y una parte inferior que se dedica pues, a la parte, bueno, pues a las habitaciones, ¿no? A la parte privada de la vivienda. Y esta parte pública se acaba conformando, o la acabamos conformando, como un volumen, digamos, arquetípico, como un volumen muy sencillo de unas dimensiones pequeñas que se caracteriza por una sola agua, ¿no? Como se puede ver en la sección, este volumen se integra también a nivel geométrico con las construcciones de la casa a la que me refería antes, del palacio al que me refería antes, cogiendo la misma inclinación de las cubiertas anexas y delimitando su cara hacia el paisaje tangente al final de la cara interior del conjunto, ¿no? Como se puede ver, este volumen es el que se proyecta, es el que se abren los grandes huecos al paisaje, y la casa, la parte íntima de la vivienda, la parte de las habitaciones, se semientierra para tener, pues como decía, una relación mucho más directa con el terreno, ¿no? Este volumen, además, como veremos, pues en su interior tiene una serie de modificaciones que lo único que hacen es pues exprimir al máximo las capacidades de este volumen, que, como veréis, intenta pasar desapercibido en la medida de lo posible, ¿no? Sin embargo, la casa
si bien tiene un perfil, digamos, bajo o integrador con respecto al pueblo, a la hora de enfrentarse al paisaje, adquiere una escala completamente distinta, ¿no? Bueno, como se ven las fotos en este primer acercamiento, yo creo que es evidente que el volumen adquiere una dimensión en la que tanto el cliente como nosotros nos encontrábamos cómodos, ¿no? Porque realmente esta intención de pasar desapercibida yo creo que acaba siendo conseguida, ¿no? Y no solo a nivel material, bueno, perdón, o sea, es una cuestión que a nivel material es evidente, pero uno, cuando se acerca, pues es capaz de ver que la resolución o la definición constructiva última de esta serie de materiales pues acaba siendo un objeto de investigación y de desarrollo pues con mayor profundidad que el simple uso de esos materiales para revestir un volumen, ¿no? Como digo, pues este acercamiento se caracteriza por un lienzo en un diedro de piedra y una cubierta a un agua limpia de teja, ¿no? Un volumen de piedra sobre el cual, pues, a través de un perfil, se maclan este plano de teja que acaba teniendo también cierta autonomía con respecto al volumen de piedra, ¿no? Y entonces es a través de un percurso exterior que accede hacia la parte de abajo de la vivienda cuando uno pues, es capaz de percibir la otra cara, ¿no? La cara que conforma el límite del pueblo y que da una imagen, una fachada o un cierre último al conjunto edificatorio, ¿no? Y es en ese momento en el que la casa pues, adquiere una dimensión completamente distinta, y aparece pues una vocación, digamos, abstracta, ¿no? de mirar al paisaje y de incorporarse a este conjunto arquitectónico pues, que poco tiene que ver con esa visión más cercana del pueblo, ¿no? En este caso, como se puede ver, la tensión compositiva que podría generarse en la visión cercana se rompe, pues, introduciendo una serie de huecos, una serie de perforaciones, pues que sin duda tienen muchísimo más que ver con una arquitectura, pues eso, masiva, ¿no? De volúmenes compactos y claros que acaban por definir pues eso, una arquitectura mucho más rotunda y en la que pues son pequeños detalles, pequeñas modificaciones o incluso ciertos detalles irónicos los que inducen o trabajan a favor de esa abstracción, ¿no? Como se puede ver, y ya voy rápido, pues la planta es muy sencilla. En la planta superior tenemos un salón comedor con un volumen que se incorpora a ese espacio y que se integra en la cocina y ayuda a separar los dos ámbitos, ¿no? Y a través de una escalera pasamos a la planta inferior, ¿no? Como se ve en esta foto, la tensión de los huecos pues enmarca el paisaje de una manera distinta a la que, por ejemplo, estoy intentando hacer la comparación con la casa horizontal, pues aquí aparece una tensión vertical mucho más marcada y que, como digo, pues viene predefinida por esa intención de integrar huecos en una arquitectura pues más masiva, ¿no? más relacionada con el entorno. La planta inferior, sin embargo, pues tiene una relación con el exterior mucho más íntima, que se traduce en unos huecos pues con mayor profundidad y haces interiores que permiten que
la vivienda pues tenga eso, una relación mucho más cercana con la tierra, ¿no? Con el sentirte casi en una especie de cueva. Y como decía, pues estas perforaciones, este impacto volumétrico siempre pues nos retrotraen o nos hacen, por lo menos lo queríamos referenciar a esta arquitectura más tradicional, ¿no? de modificación de volúmenes. Y ya para finalizar, bueno, tenemos estas imágenes, ¿no? Que ya la verdad es que miramos con mucha ilusión porque parece que tras un largo proceso que ha venido marcado por años de casi autoconstrucción de la vivienda, pues parece que se acaba conformando, ¿no? Yo quería acabar esta presentación, pues eso, ¿no? Resumiendo un poco el mensaje de la misma, ¿no? Que más allá de lo que hemos visto, de las propias obras, pues yo creo que el mensaje que queríamos transmitir es que uno acaba la carrera y está lejos de estar preparado para enfrentarse a una profesión tan compleja, ¿no? Sin embargo, tenemos la suerte de ahora mismo tener muchísimas opciones para seguir formándonos, ¿no? Sin embargo, la opción que nunca va a fallar es la de ponerse en manos o acercarse mucho a gente que sabe de la disciplina y en la cual se puede confiar, ¿no? Gente que a pesar de que en momentos dados pueda parecer que se trabaja a su sombra, lo único que hace es mejorarte y a la larga pues proyectar todas tus virtudes o todas las capacidades que uno puede tener y que sin duda pues van a acabar siendo reflejados tras un trabajo concienzudo y comprometido pues con lo que es la disciplina, ¿no? La arquitectura. Y yo creo que, bueno, me he pasado un poco como era evidente que iba a pasar por otro lado, pero yo creo que ya está. Espero que no haya sido excesivamente aburrido. Muy bien. ¿Qué tal, Víctor? En primer lugar, muchísimas gracias por... Víctor, se te oye muy bajo. ¿Se me oye bajo? Sí. Vale, a ver, si grito un poco más, ¿se me oye? Mejor, sí. Vale. Sí, nada, Antonio, simplemente decía, agradecía vuestra exposición y bueno, y el hecho de que nos hayáis enseñado proyectos tan interesantes y sobre todo tan bien explicados, ¿no? Entonces, al hilo de eso, por abrir un poco el debate, yo tenía una cuestión que tiene que ver con vuestro inicio, ¿no? En la carrera profesional habéis incidido bastante en la influencia de grandes arquitectos con los que habéis colaborado, ¿no? Como uno de los impulsores, uno de los acicates de vuestra trayectoria. Y quería preguntarte por otro aspecto que quizá también intuyo que haya podido ser importante para vosotros, que es la vinculación con la docencia y la investigación, incluso pues, tu relación con la revista RA, con el mundo de la teoría de la arquitectura. ¿En qué medida esa otra parte también os ha impulsado, os ha influenciado en vuestros primeros trabajos? Bueno, creo que son dos mundos completamente distintos. Sin embargo, obviamente esto lo puedo decir a posteriori, ¿no? Pero tras años de ver cómo funcionan las cosas, yo al menos me di cuenta de que la mejor manera de afrontar ambas disciplinas pues es muy similar, ¿no? En el sentido de que uno
empieza su labor académica, pues, por ejemplo, pues, redactando una tesis doctoral, haciendo un trabajo que seguramente no tiene una repercusión directa en el ámbito académico o en el ámbito investigador, porque una tesis doctoral, pues con suerte, pues se la ha leído, no sé, mi madre, mi padre, poca gente más. Y con la arquitectura pasa un poco lo mismo. Yo creo que desde nuestra experiencia lo único que podemos decir es que ahora mismo estamos en un proceso en el que hemos expandido nuestros periodos de formación, ¿no? Y hemos tenido la suerte de que hemos podido compartir, pues en el caso de la arquitectura, la experiencia con gente mucho más experimentada que nosotros, ¿no? Pero en cualquier caso, nuestra forma de abordar estos años ha sido la de escuchar, la de permanecer atentos, la de trabajar muchísimo y para darnos cuenta de que llegado el momento estamos preparados, ¿no? para, por ejemplo, afrontar un proyecto ejecutivo y llevarlo a cabo, o para dar una clase, ¿no? Que al final los dos hechos son ejercicios de muchísima responsabilidad y que para los que se necesita estar preparado, ¿no? Gracias. Hola chicos, al igual que Víctor, agradeceros muchísimo la charla y ver los proyectos tan bonitos y sobre todo tan intensos, que creo que es una palabra que define bastante bien vuestro trabajo, ¿no? Que veo que hay muchísima intensidad tras él y que es un mensaje que transmite, creo que transmitirlo a los alumnos es algo muy bonito, ¿no? Como un aprendizaje también para ellos. A más intensidad, mejor trabajo. Y yo, la pregunta era de una índole bastante más práctica, ¿no? Veía que encuentro en vuestra obra tres intereses, ¿no? Que creo que abordan claras cuestiones arquitectónicas prácticamente únicas también de la arquitectura y de la profesión, ¿no? Y que son de gran valor. Yo las he situado como el orden, la gravedad y el oficio, ¿no? Esos tres puntos. He visto que hay tres que tocáis mucho. Y quisiera saber si en esta síntesis constructiva del trabajo realizado, que también la encuentro educativa, y una parte fundamental en vuestros intereses, si esto es una herencia propia de vuestros maestros, así como una herencia que habéis traído o que traéis y la ponéis sobre la mesa propia de vuestra educación en la Escuela de Arquitectura de Pamplona. Pues claro, o sea, por supuesto que sí. O sea, nuestros referentes más cercanos pues han trabajado en esos términos, ¿no? Y eso, pues, quieras que no, es inevitable, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, y yo quinto interviene cuando quieras, ¿eh? Pero Sí. la realidad es que no somos, no acabamos de ser muy conscientes de qué hacemos, ¿no? Yo creo que más que valores como lo que has dicho, ¿no? Como el orden, con la gravedad o el oficio, pues nuestros referentes, bueno, y los vuestros, ¿no? Que al final acaban siendo casi los mismos, seguramente han estado más caracterizados por un compromiso muy alto con el desempeño de la disciplina, ¿no? Además, un compromiso muy, muy generoso. Y eso yo creo que va por encima de estrategias de proyectos, ¿no? El compromiso con la sociedad, con el cliente, pues en este caso va por encima de lenguajes, de estrategias de proyectos que se acaban adaptando a distintas realidades, a distintos proyectos, a distintos momentos también. Mucho más que, pues eso, una preocupación por elementos pues como obviamente el orden seguramente sea un
una preocupación global, ¿no? de toda la arquitectura, excepto algunos arquitectos que viven en otros universos formales, ¿no? Pero yo creo que en el universo formal en el que nos movemos y en el que se mueve también pues la tradición de nuestra escuela, pues son como eso, ¿no? Son como valores universales casi. Muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene preguntas o quiere preguntar algo más tanto a Antonio como a Joaquín. Me estoy dando cuenta que igual me ha alargado muchísimo. Sí, hay algún comentario, pero son más que preguntas, son felicitaciones, ¿no? Sí. Así que, bueno, creo que dada la condición, bueno, sí, os habéis alargado un poco, pero no pasa nada porque hemos disfrutado todos mucho. Hay una pregunta. Bueno, pues la leo, ¿vale? Es una pregunta de Carlos Pereda, al cual habéis hecho referencia continua en la charla, así que es bonita, vamos, tiene un carácter bonito. De nuevo, muchas enhorabuenas a la Escuela de la Universidad de Navarra por la estupenda iniciativa. Antonio y Joaquín, lo primero, muchas gracias por las palabras, pero esto todo más sencillo. Nosotros, y por la parte que nos toca, por la mención, no os hemos enseñado nada. Lo que sabéis ya, que es mucho, lo habréis aprendido por vosotros mismos. Pero lo realmente importante y cierto es que hemos todos aprendido de cada proyecto que hemos trabajado juntos. Pero lo realmente importante, vale, esto creo que sí, en cada proyecto se aprende así, es el trabajo del arquitecto. Ahora la pregunta, de alguna forma estaría bien que pudierais explicar la diferencia que habéis encontrado entre la relación entre ideas y hechos, desde la escuela a la actualidad ya como arquitectos. Bueno, que responda Joaquín, que pica ya la garganta. Bueno, yo me gustaría añadir a la anterior pregunta también, ahora que también va un poco relacionado con la pregunta de Carlos, un poco a las tres definiciones que nos has, por así decirlo, etiquetado, ¿no? de los trabajos que os hemos enseñado. A mí me gusta mucho una palabra, un adjetivo que yo creo que a veces se utiliza poco o que pasa un poco desapercibido, porque también, por otra parte, es muy general, que es un poco el rigor, ¿no? A mí, si me gustaría que a mi arquitectura o a mi trabajo la adjetivaran de alguna manera, la verdad es que rigor me parece un concepto que además hoy en día, más aún, me parece muy importante, ¿no? Y al hilo de lo que preguntaba un poco Carlos, ¿no? Que está muy relacionado, ¿no? Rigor no solo en los medios que se ponen para abordar un problema, que al final la arquitectura no es otra cosa que eso, es abordar un problema. No solo el rigor en los medios, valorar los medios que se ponen con los fines que se quieren conseguir, sino ese rigor llevado hasta el extremo del detalle que mencionaba Antonio en el proyecto Sertec, ¿no? de la escala 1-1, ¿no? Enfrentarte a la escala 1-1. El rigor, en definitiva, el rigor en la construcción, que yo creo que es el colofón que permite una idea que todos en la escuela hemos tenido y hemos tenido la mayor o menor suerte de poderlas luego trasladar a concursos, ¿no? Que por otro lado no es fácil el poder tener la oportunidad de presentarte a concursos. Esas ideas, transportarlas un poco a la realidad a través del rigor constructivo, a mí me parece que es el mejor camino que se puede tomar hoy en día para lograr precisamente ese rigor en la obra terminada, ¿no? En el conjunto, para que no haya nada superfluo y para que los medios respondan al objetivo buscado. Y la construcción yo creo que es un tema muy importante y que al hilo también de lo que preguntabas tú, yo creo que en Pamplona en la Escuela de Pamplona se viene haciendo un trabajo en ese sentido muy satisfactorio desde hace muchos años, que nosotros personalmente, bueno, Antonio tiene esa condición más académica, ¿no? Porque ha estado ligado a la escuela siempre y con esa tesis doctoral y con la labor de docencia en la propia escuela. Sin embargo, yo he estado quizás más despegado de ese ámbito y me he movido igual en un ámbito más técnico, ¿no? Con mayor contacto quizás con
con la técnica, por así decirlo, por mi trabajo en otros despachos o por lo que sea. Entonces yo creo que al final esa manera de complementarnos que tenemos, yo creo que al final pues tiene un poco de las dos cosas, ¿no? Tiene un poco precisamente a lo que se refería Carlos, ¿no? La frescura de la idea, pero sin perder el norte y siempre llevarla a llegar a ser algo real, ¿no? Sí, muchas gracias por la aclaración. Y bueno, no sé si Maitane quiere terminar ya la sesión y dar un aviso para el jueves que viene. Si no, lo daría yo mismo, vamos, pero bueno. Sí, aquí lo tengo. Seguimos con el ciclo de conferencias 20 Under 40. El jueves 28 con el estudio Carranza Vázquez a las 6:30 también, como hoy. Y el viernes a las 12:30 del mediodía el estudio Bonel Doriga. Esos serían las próximas conferencias que tenemos. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que podemos... Gracias. Yo, si me permitís, en última aparición, mis obligaciones académicas no me han permitido seguir todo, aunque sigo vuestro trabajo. Enhorabuena, Joaquín, enhorabuena, Antonio, y adelante. Es un gran ejemplo de cómo habéis sido capaces de ampliar las bases de aquello que de manera modesta o no tan modesta hemos tratado de fomentar desde la escuela. Gracias, Joaquín, por esa referencia al rigor. Aquello de rigor, coherencia y carácter, me imagino que todavía algunos lo recuerdan de las clases de la escuela. Así que nada, enhorabuena y es un placer veros y gracias por vuestra participación. Muchas gracias, Miguel. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos con las palabras de Miguel, que creo que son el final brillante. Nos vemos el jueves. Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Oh.